Hoy vas a sumergirte en uno de los días más dramáticos e intensos espiritualmente de la historia de Jerusalén, cuando la ciudad estaba rodeada por un imperio implacable y todo parecía perdido. Pero fue allí, en el límite entre la fe y la desesperación, que Dios mostró quién gobierna realmente sobre reyes y naciones. Y antes de comenzar, quiero hacerte una invitación especial. Nuestro canal ya superó los 600 suscriptores. Gloria a Dios. Y nuestra próxima meta es llegar a los 1000. Así que, si amas las historias bíblicas narradas con profundidad y emoción, suscríbete ahora, activa la campanita y ven con nosotros a vivir este impactante momento de la palabra. El sol se ponía sobre Jerusalén con una luz rojiza que reflejaba la tensión en el aire. Las puertas de la ciudad estaban cerradas, los muros vigilados, y el miedo recorría las calles como un viento cortante. Del otro lado de las murallas, el ejército de Asiria, decenas de miles de soldados armados, confiados y arrogantes, acampaba bajo las órdenes de Sennacherib, el rey que ya había destruido naciones enteras con la furia de su imperio. Jerusalén era ahora el siguiente objetivo, y el sitio había comenzado. Dentro de la ciudad, el pueblo murmuraba, los ancianos callaban, y el rey Ezequías, con el corazón afligido, subía a los aposentos superiores en busca de dirección. Sabía que aquel no era un ataque común, era un desafío directo al nombre del Dios de Israel. Mientras el polvo de los pasos enemigos aún se asentaba en las colinas cercanas, un mensajero asirio, el arrogante Rabsaces, se acercó a los muros. En hebreo alto y claro, gritó palabras calculadas para sembrar pánico. No confíen en Ezequías, no confíen en ese Dios en quien dicen creer. Ningún Dios de las naciones fue capaz de resistir el poder de Asiria. ¿Y ustedes creen que será diferente con Jerusalén? Los oficiales de Judá le pidieron que hablara en arameo para que el pueblo no entendiera, pero Rabsaces alzó aún más la voz. Quería que todos oyeran, quería que todos temieran. Era más que guerra, era una afrenta espiritual, y en ese momento no solo Jerusalén estaba siendo probada, sino el propio nombre del Señor. Ezequías, al oír las palabras insultantes, rasgó sus vestiduras en señal de profundo lamento. Se cubrió con saco y entró en la casa del Señor. Era un rey, sí, pero ahora se presentaba como siervo, quebrantado, clamando por socorro. Sabía que no bastaba con estrategia militar. Sabía que la ciudad no resistiría por fuerza humana. Por eso, envió mensajeros al profeta Isaías con un clamor urgente. Este es un día de angustia, de reprensión y de afrenta. Ora por nosotros. Isaías, sereno como quien ya había escuchado hablar al cielo, respondió sin vacilar. Así dice el Señor, no temas las palabras que has oído. He aquí que pondré en él un espíritu, y oirá una noticia, y volverá a su tierra, y allí haré que caiga por la espada. Las palabras del profeta eran claras y venían de la boca del mismo Dios, pero la guerra aún no había terminado. Poco tiempo después, Rabsaces regresó con otro mensaje, aún más desafiante. Una carta escrita por Sennacherib, burlándose del Dios de Israel y comparándolo con los dioses vencidos de otras naciones. Ezequías tomó aquella carta, subió al templo, la extendió delante del altar y oró como nunca antes. Oh Señor, Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Inclina, Señor, tus oídos y oye, abre, Señor, tus ojos y ve, escucha todas las palabras de Sennacherib que ha enviado para afrentar al Dios viviente. No había súplica por mérito ni reivindicación de fuerza propia. Solo un corazón contrito, rendido, que reconocía la soberanía de Dios por encima de cualquier amenaza. Y fue exactamente esa oración la que movió el cielo. Esa noche,
mientras las puertas de Jerusalén permanecían cerradas y los corazones de los habitantes oscilaban entre el temor y la esperanza. El cielo se movía en silencio. Ningún sonido de caballos, ninguna trompeta de guerra, solo el soplo invisible de la presencia divina. Un ángel, enviado por el Señor, descendió al campamento asirio, y como una sombra que pasa sin ser notada, recorrió las tiendas y lanzas, entre soldados y generales, cegando vidas sin levantar espada visible. Cuando amaneció, el campo estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes, era el silencio de la muerte. 185.000 soldados yacían en el suelo, muertos sin batalla, vencidos sin confrontación humana. El terror se extendió entre los sobrevivientes. Sennacherib, el rey que se creía invencible, huyó de regreso a Nínive avergonzado. No hubo fanfarrias ni despojos de guerra para los judíos. Jerusalén no salió de sus muros a celebrar. La ciudad estaba a salvo, sí, pero a salvo por una intervención que ningún hombre podía reclamar como suya. Fue una victoria celestial, un acto de justicia divina, una respuesta a la fe de un rey que oró y de un profeta que intercedió. Isaías, al saber del milagroso rescate, guardó silencio reverente. Sabía que aquel día no sería recordado por gloria militar, sino por la fidelidad de Dios al responder a una oración sincera. Pero el juicio de Dios nunca viene separado de la misericordia, y el milagro de aquella noche no fue solo una demostración de poder, fue un llamado a la santidad. Isaías continuó proclamando mensajes desde el trono celestial, exhortando al pueblo a abandonar la religiosidad superficial. Este pueblo se acerca a mí con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Él veía más allá del humo del sacrificio, más allá de los cánticos en los atrios del templo. Veía la corrupción en los tribunales, la opresión a los pobres, los negocios hechos a la sombra de los altares. La victoria sobre Asiria no era un sello de aprobación, sino una oportunidad de arrepentimiento. Y si no había cambio, vendría el juicio, no ya de los asirios, sino de un pueblo aún más lejano, los babilonios. Entonces Ezequías, aun después de haber visto el rescate con sus propios ojos, cometió un error fatal. Recibió con gentileza a mensajeros de Babilonia y con orgullo les mostró todos los tesoros de su casa, del templo y del palacio. Isaías, al enterarse del hecho, se presentó ante el rey con semblante cargado de tristeza. «¿Qué han visto estos hombres?», preguntó, y al oír la respuesta, declaró: «Vendrán días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Incluso tus hijos serán llevados como eunucos en el palacio del rey». La sentencia era dura pero justa. El orgullo que brota después de la victoria es aún más peligroso que el miedo antes de la batalla. Ezequías escuchó la profecía con el corazón dividido. Por un lado, el dolor de saber que el futuro de su descendencia estaba comprometido. Por otro, el egoísta alivio de que eso no ocurriría en sus días. «Buena es la palabra del Señor», dijo, «pues habrá paz y seguridad en mis días». Era una respuesta humana pero limitada, una visión corta frente a la eternidad. El mismo rey que oró con humildad cuando estaba cercado, ahora mostraba resignación ante la advertencia. El ciclo de fe y debilidad, de intercesión y orgullo, revelaba lo que Dios ya había dicho por medio de Isaías. El corazón del hombre es engañoso y necesita ser continuamente quebrantado ante el Altísimo. Isaías, por su parte, no cesaba. Aún con el peso de las profecías, aún siendo rechazado por muchos, él seguía proclamando. Sus palabras, a veces cortantes como espada, a veces suaves como brisa, resonaban por los corredores del tiempo. Hablaba de justicia, pero también de redención. Denunciaba a los falsos líderes, pero anunciaba un futuro de gloria. Fue él quien vio con anticipación profética a un niño que sería dado, un hijo que sería entregado.
cuyo nombre sería Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El mensaje era claro: la verdadera liberación de Israel no vendría de alianzas ni de victorias militares, sino de un rey eterno que reinaría con justicia. Mientras los años pasaban y nuevos reyes ocupaban el trono de Judá, Isaías permanecía como una centinela espiritual. Veía el movimiento de las naciones, los pactos sellados en secreto, los sacrificios ofrecidos en altares profanos, y su alma gemía. Ya no era solo un profeta del presente, sino un heraldo de lo porvenir. Sus ojos se elevaban más allá de los muros de Jerusalén, más allá de los imperios que se turnaban en el poder. Él veía un día en que el brazo del Señor sería revelado de manera definitiva, un día en que el siervo del Señor, rechazado y despreciado, tomaría sobre sí los dolores de muchos y sería herido por las transgresiones del pueblo. Pero mientras ese día no llegaba, Isaías debía lidiar con la dura realidad de su tiempo. El pueblo oía, pero no comprendía; veía, pero no percibía. Era como si escamas espirituales cubrieran los ojos de la nación. Aún así, el profeta no callaba. Hablaba de un remanente fiel, de una raíz que brotaría de un tronco cortado. En medio del caos había esperanza. En medio de la rebelión había promesa. Isaías sabía que no todos se perderían. Siempre habría aquellos que, como Ezequías en aquel día fatídico, se inclinarían ante el trono de Dios y clamarían por salvación. Y por ellos Dios siempre actuaría. Cierta mañana, cuando los cánticos del templo aún resonaban entre las columnas, Isaías caminaba solo por los pasillos del palacio real. Sus pasos eran lentos, cargados de conciencia profética. Lo que había visto en el pasado aún ardía en su memoria. Los serafines clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos», el trono elevado y la gloria que llenaba el templo, la brasa viva que había tocado sus labios. Nada de lo que veía ahora se comparaba con aquello. Las paredes del templo podían estar en pie, pero los corazones de los líderes estaban distantes. Aún después del rescate sobrenatural, aún después de las palabras de juicio, muchos volvían a los caminos antiguos. Era como si la misericordia de Dios, por más poderosa que fuera, no lograra romper la cáscara endurecida del orgullo humano. En una nueva audiencia con el rey, Isaías se acercó con reverencia, pero con firmeza. No se impresionaba con oro, cetros o coronas. Él cargaba una palabra: «Recuerda, oh rey, que el Señor no solo libra, también juzga. El mismo Dios que silenció a los ejércitos de Asiria puede levantar otros si el corazón de Judá se desvía nuevamente». Ezequías escuchó. Pero escuchar no siempre significa obedecer. Las cortinas de la gloria pudieron haberse abierto por un momento, pero el escenario de la historia humana pronto volvía a su ciclo de caídas y restauraciones. Aún así, Isaías no desistía, porque él sabía. Había un plan mayor en marcha, un plan que ni siquiera los errores de los hombres podrían frustrar. Desde lo alto de sus visiones y profundo discernimiento, Isaías comprendía algo que escapaba a los ojos comunes. La historia de Judá no era solo sobre política, alianzas o guerras, sino sobre el corazón humano en confrontación con la santidad de Dios. Asiria había sido solo un instrumento, un medio por el cual el Señor exponía la fragilidad de las defensas humanas. El verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro, en la idolatría disfrazada de tradición, en la religiosidad que escondía la injusticia, en la confianza en estrategias que ignoraban el altar. Por eso Isaías no cesaba de predicar, incluso cuando las puertas se cerraban y los oídos se volvían pesados, y entonces vino una nueva profecía, una que atravesaría los siglos y se convertiría en uno de los pilares de la esperanza mesiánica. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel.
Dios con nosotros. Era una respuesta divina al miedo de Acaz, una señal de que, incluso cuando los hombres rechazan el camino de Dios, Él no deja de actuar. El pueblo que andaba en tinieblas vería una gran luz, y esa luz no vendría de reyes terrenales, sino de un descendiente que establecería un reino eterno. Para Isaías, esto no era un concepto simbólico, era una realidad ya viva dentro de él, el reflejo del trono que había contemplado en el templo, ahora prometido al mundo entero. Con el tiempo, los vientos que soplaban sobre Judá cambiaron de dirección. La amenaza de Asiria dio lugar al ascenso de una nueva potencia, Babilonia. Y aún con las advertencias proféticas aún frescas, muchos en Jerusalén volvieron a ilusionarse con alianzas diplomáticas. Isaías, ahora más anciano, observaba con pesar el ciclo repetirse. El templo seguía en pie, los rituales se mantenían, pero el corazón de la nación estaba lejos de Dios. Aún así, persistía. Predicaba no solo al pueblo, sino a la posteridad. Sus palabras eran como semillas lanzadas en el suelo del tiempo. Algunas germinarían solo siglos después, cuando el cautiverio se volviera realidad y el pueblo finalmente clamara con sinceridad. En una de las últimas audiencias con los líderes de Judá, Isaías habló con voz firme y clara. No es Egipto quien nos salvará. No son los carros ni los caballos. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su brazo en la carne y cuyo corazón se aparta del Señor. Sus palabras resonaron por los salones del palacio, provocando incomodidad, críticas y hasta desprecio. Pero el profeta no retrocedía. Sabía que la fidelidad a Dios muchas veces significa caminar solo. La misión no era agradar a los reyes, sino obedecer la voz que un día lo llamó en medio del humo del altar. Y aunque sus ojos no vieran el cumplimiento de todo lo que profetizaba, Isaías permanecía inquebrantable, porque su confianza no estaba en los hombres, sino en el Dios que gobierna sobre todos. En un día marcado por la solemnidad de lo inesperado, Isaías salió temprano por las calles de Jerusalén. El pueblo, acostumbrado a su figura solitaria y sus palabras cortantes, desviaba la mirada o murmuraba al verlo pasar. Para muchos, él era solo un perturbador del orden, alguien que insistía en hablar de juicio cuando todos deseaban paz. Pero Isaías no hablaba por sí mismo. A cada paso, sentía el peso de la gloria que un día lo tocó en el templo, y eso bastaba para sostenerlo. Su corazón ardía no por venganza o ira, sino por amor. Amor a la verdad, amor al Dios que conocía, amor a la ciudad que aún ciega todavía era llamada Pueblo Santo. Al llegar al monte Sión, levantó los ojos y contempló los muros de la ciudad. «Ay de la ciudad fiel, que se ha convertido en ramera», murmuró, repitiendo las palabras que ya había registrado. Isaías no veía solo piedras y estructuras, veía el colapso espiritual detrás de la apariencia de religiosidad. Veía jueces corruptos, líderes comprados, sacrificios vacíos. Y aún así, incluso en medio del lamento, veía esperanza. Porque el Dios a quien servía era fuego consumidor, pero también era como lluvia suave sobre tierra sedienta, y por eso proclamó allí mismo: «Vendrá el día en que Jerusalén será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida por el juicio, y los que se conviertan por la justicia». En la quietud de la noche, mientras las lámparas aún titilaban en los hogares de Jerusalén, Isaías escribía. Sus manos, ya marcadas por el tiempo, sostenían con firmeza el rollo de pergamino. Sabía que aquellas palabras no eran solo para sus días, sino para generaciones futuras. En sus profecías había promesas de restauración, visiones de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el lobo habitaría con el cordero y donde nadie más haría daño en el santo monte del Señor. Hablaba de un reino que no sería conmovido,
de un rey que juzgaría con justicia y equidad, que no se dejaría guiar por las apariencias ni por la corrupción de los tribunales terrenales. Esas palabras, escritas con lágrimas y convicción, serían leídas siglos después, en los exilios de Babilonia, en los callejones oscuros de la persecución, en los desiertos del alma humana. Y aun cuando todo pareciera desmoronarse, ellas seguirían brillando como un faro. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías comprendía que la verdadera victoria no era la destrucción de ejércitos enemigos, sino la permanencia de la fe en medio de las ruinas. Había vivido el día en que Dios silenció a Asiria, pero anhelaba el día en que Dios silenciaría toda injusticia de la tierra con la llegada de su ungido. Una vez, sentado a la sombra de un olivo en las colinas cercanas, Isaías contemplaba la ciudad a lo lejos. Jerusalén, con todos sus contrastes, parecía respirar entre esperanza y rebeldía. Sabía que allí aún habría dolor, exilio, destrucción, pero también sabía que de allí vendría la redención. Era en Sión donde el Señor había prometido establecer la piedra angular, preciosa y firme, sobre la cual los que crean jamás serían confundidos. Esa visión era lo que sostenía el corazón del profeta. No era la estabilidad política lo que le traía paz, sino la certeza del plan eterno de Dios, que ninguna tormenta podría deshacer. Incluso en sus últimos años, Isaías permanecía vigilante. No buscaba gloria ni recompensa. Era como una antorcha en medio de la oscuridad, llamando al pueblo a ver. Muchos lo rechazaron, algunos lo odiaron, pero otros, los remanentes, escucharon y guardaron cada palabra como quien encuentra perlas en medio del desierto. Porque cuando todo lo demás falla, los reyes, las alianzas, las fortalezas, la palabra del Señor permanece. Isaías sabía que su vida, sus visiones y sus clamores no se apagarían con su muerte. Estaban sellados en el rollo de la historia, resonando como trompeta hasta el día en que el reino prometido se revelara por completo. Y entonces llegó el tiempo de silencio, el tiempo en que la voz de Isaías cesó, pero su mensaje continuó. El profeta fue recogido en los brazos del Eterno, pero sus palabras permanecieron como brasas encendidas sobre el altar de la historia. Jerusalén continuaría su trayectoria, entre fidelidad y traición, entre oración e idolatría, pero ya no podría alegar ignorancia. La palabra había sido liberada, la advertencia había sido dada, y sobre todo, la promesa había sido plantada. El siervo del Señor vendría, sufriría, y con su sufrimiento traería sanidad. Lo que Isaías vio fue mucho más de lo que su tiempo podía entender. Él vio al Cordero, antes incluso de la cruz. En el cielo, el trono seguía firme. Y los serafines, los mismos que un día tocaron los labios del profeta con brasa viva, aún clamaban: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La misión de Isaías había sido cumplida. No cambió los corazones por fuerza, ni salvó Jerusalén con espada, pero había sembrado semillas eternas. Y en los días en que el pueblo recordara la liberación contra Asiria, la oración de Ezequías y la voz firme de Isaías, quizás volverían sus ojos al cielo y reconocerían que solo el Señor es Dios, porque la verdadera salvación no está en lo que los ojos ven, sino en lo que el Espíritu revela a los que creen. Muchos años después, cuando las cenizas de Jerusalén anunciaban el cumplimiento de las advertencias y el templo yacía en ruinas, los exiliados en Babilonia abrieron los antiguos rollos. Entre lágrimas, leyeron las palabras de Isaías, y allí encontraron consuelo. Sus profecías ya no sonaban solo como juicio, sino como promesa viva. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios.
En medio del cautiverio, la esperanza se reavivó. Aquel que había anunciado el juicio también había hablado de restauración. Y ahora, incluso en tierra extranjera, el pueblo podía recordar: el Señor aún tenía planes para Sión. La boca del profeta estaba en silencio, pero su voz atravesaba los siglos, encendiendo fe donde solo había lamento. Y en un día futuro, mucho más allá de Isaías, otro profeta, llamado Juan el Bautista, se levantaría en el desierto y clamaría: «Preparad el camino del Señor», repitiendo exactamente lo que Isaías había profetizado. Era la confirmación de que todo lo que Isaías vio se cumplía en Cristo. El Emanuel prometido había venido. El siervo sufriente caminaba entre los hombres. Y toda la historia de Isaías, de Ezequías, de Rabsaces, y toda la historia de Isaías, de Ezequías, de Rabsaces, de Sennacherib, cobraba sentido a la luz de la cruz, porque aquel que silenció a los ejércitos de Asiria, ahora silenciaba el poder del pecado. Y aquel que sanó a una nación mediante la intercesión, ahora sanaba al mundo entero por medio del sacrificio. Así, la historia de Isaías no termina con su muerte, ni con el silencio del templo, ni con el exilio. Sigue viva cada vez que alguien lee sus palabras y ve en ellas el retrato fiel del corazón de Dios. Un corazón que juzga, pero que también salva. Un Dios que no se deja burlar, pero que aún así se inclina para escuchar la oración del justo. La fe de Ezequías, el coraje de Isaías y el juicio contra Sennacherib forman un retrato eterno de la justicia divina, firme contra el orgullo, pero misericordiosa ante la humildad. Y ese retrato aún nos llama, aún nos confronta, aún nos invita a escoger de qué lado de la historia estaremos. Porque los imperios pasan, los tronos caen, las ciudades se levantan y se destruyen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y cuando el enemigo venga, cuando los sitios se formen, cuando las cartas de afrenta lleguen a nuestras manos, nos queda hacer como Ezequías, doblar las rodillas, rasgar el corazón y extenderlo todo delante del altar. Porque el mismo Dios que envió un ángel en aquella noche oscura sigue siendo el mismo. Aún responde, aún reina. Y la pregunta que queda para cada uno de nosotros es: cuando venga el juicio, ¿estaremos del lado de los que se burlan o del lado de los que confían? Esta fue la historia del sitio de Sennacherib, de la oración de un rey quebrantado y de la firmeza profética de Isaías. Una historia real, intensa, que nos muestra que la guerra más decisiva no ocurre solo en los campos de batalla, sino en el interior del corazón humano. ¿Qué tipo de confianza hemos cultivado? ¿En alianzas humanas o en el Dios que reina sobre todas las cosas? Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te habló más? O escribe ahí: yo confío en el Señor. Vamos a esparcir esta declaración de fe para alcanzar muchos corazones. Si este video tocó tu vida, deja tu like, compártelo con alguien y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 1000 suscriptores y tú eres parte de eso. Que el Dios de Isaías y Ezequías te fortalezca en los días de crisis y que nunca olvides, no hay muralla que Él no pueda defender. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga poderosamente.